Amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo esté con ustedes hoy y siempre. Que el Eterno los siga acompañando. Qué bendición nosotros llevar el mensaje de la palabra de Dios, porque el Señor nos ha permitido que llevemos su mensaje a tiempo y a destiempo. Queremos estar compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos de adversidades, en estos tiempos de dificultades que nosotros estamos viviendo en nuestro país, en Colombia. Pero también tenemos la esperanza de que tenemos a un Dios que nos acompaña en las dificultades. Recordaba una anécdota precisamente en estos tiempos de dificultades, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y atravesaba el Mar Rojo. Y le decía en esa historia un padre a su hija que eso era cierto, porque era imposible que se hubiera podido atravesar el Mar Rojo en seco, y que también era imposible que el Mar Rojo se hubiera tragado a los egipcios, que lo que había sucedido era que sencillamente el mar en esa temporada se secaba, y que al secarse el mar, por eso los egipcios pasaron caminando, pero no fue porque se hubiera abierto el Mar Rojo. Una persona incrédula le decía a su hija. Y entonces la hija, viendo la respuesta de su padre, le dice: pero mayor milagro hubo, papá. Y entonces el papá asombrado le dijo: pero ¿cómo así que mayor milagro hubo? Le dijo: sí, papi, porque tú dices que era que el mar en ese tiempo estaba bajito y que los egipcios podían caminar y atravesar el Mar Rojo. Entonces hubo mayor milagro, porque con ese poquitico de agua que había, Dios hizo que en ese poquito de agua los egipcios se ahogaran y el mar se tragara a los egipcios, y que todo el pueblo pasara a salvo, y que nunca más el pueblo de Israel los volviera a ver. No podemos perder la fe, hermano. Sabemos que en este tiempo de dificultades, cuando nosotros estamos caminando por el desierto, sabemos que Jesucristo está con nosotros. Sabemos que en los tiempos de dificultades y de tempestades, así como el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, el pueblo de Israel, aún en necesidad, teniendo sed en el desierto, Dios hizo brotar agua de la peña. Y en el mismo desierto, cuando tenían hambre, estando en el desierto, Dios le dio maná del cielo al pueblo de Dios. Porque nosotros, en este desierto que estamos atravesando, sabemos que nuestro Padre Eterno nos acompaña siempre. Un saludo a todos nuestros hermanos. Saludos a mi hermano Brian Gómez, que está en el canal de Facebook, y a todos los hermanos de la plataforma YouTube. Un saludo especial, Dios los bendiga, y a todos los hermanos que se conectan a través de Facebook, en Alemania, en Italia, en Chile, aquí en nuestro país Colombia. Saludos a todos los hermanos. La gloria y la honra sea para Dios. Hoy quiero que compartan conmigo, hermano, esta enseñanza a través del libro de Génesis, en el capítulo 37. Vamos a leer Génesis capítulo 37, versículos 2 y 3. Y vamos a leer también el versículo 36 y el versículo 31 al 34. Y desde ya vamos a titular esta enseñanza: parece, pero no es, porque Dios está allí. La gloria sea para Dios. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos
Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículos 31 nos dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Amén. La gloria sea a Dios. Padre eterno, te damos la gloria y la honra a ti, papá. Y confiamos, Señor, que tu palabra en estos tiempos de crisis, tú nos permites, Señor, tener discernimiento de que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, Señor, y que nos permita fortalecernos. Bendita es tu palabra, Señor, y la recibimos en el día de hoy. La gloria y la honra son para ti, Padre eterno. Amén. ¿Qué enseñanza, hermano? Y esta enseñanza que hemos querido titular, parece pero no es, porque Dios está allí, es algo que en la historia del libro de Génesis, en el capítulo 37, vemos que le aconteció a Jacob y le aconteció a José. En esta enseñanza, en el capítulo 37, en el versículo 2, pareciera que José fuera el hijo que malinformaba a sus hermanos, el hijo que decía a su padre cuantas fechorías hacían los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. Entonces, aquellos hermanos aborrecían a José, lo aborrecían porque su padre lo amaba más que a ellos. Y el padre le hizo una túnica de colores. Y en algún momento estaban los hermanos apacentando las ovejas en Datán, y allá lo envió Jacob a José a buscar a sus hermanos. Y en ese momento, cuando ellos vieron que venía José, el soñador, porque él había tenido un sueño, y en ese sueño veía unos manojos, 11 manojos, que se inclinaban hacia el manojo de él. Y después tuvo otro sueño en donde veía que el sol, la luna y las estrellas también se doblegaban ante él. Y por eso lo aborrecieron aún más sus hermanos. Y cuando él va donde sus hermanos que están apacentando ovejas, ellos tramaron contra José y desearon matar a José. Y allí, después de haberlo tirado a una cisterna, ellos desearon no manchar sus manos con la sangre de su hermano, e hicieron creer a Jacob que su hijo había muerto. Entonces allí es donde aparece el versículo 33 y dice: Jacob reconoció la túnica de su hijo y dijo: Jacob, alguna mala bestia lo devoró, mi hijo ha sido despedazado. Mira bien, parece pero no era así. Y en ese momento, cuando Jacob creyó que su hijo había sido despedazado, entró en un luto por algo que él creía que había acontecido. Sus hermanos odiaban a José y lo querían quitar como fuera del camino.
Pero José estaba vivo, hermanos. Muchas veces nosotros, estando en las dificultades, creemos que todo ya se perdió, que todo se murió y que ya no hay esperanzas. Y entramos, así como entró Jacob, en un luto que no debemos entrar. Porque eso que parece, en realidad en nuestras vidas no es. En vez de nosotros clamar a Dios, nos dejamos confundir, nos dejamos frustrar por el enemigo y creemos que ya no hay esperanza, que ya en nosotros todo está perdido. Eso hizo el enemigo con Jacob. Lo hizo creer que ya no había esperanza, que su hijo había sido devorado. Mira bien, el mismo Jacob fue el que dijo que su hijo había sido devorado por una bestia. En ese momento dejamos de creer en Dios, que aún cruzando por nuestro desierto, Él siempre prometió estar con nosotros. Él nunca dejó de caminar con el pueblo de Israel. En sus tiempos más difíciles en el desierto, allí estuvo Jehová con el pueblo. En los tiempos en donde el enemigo se levantaba con el pueblo, allí estuvo Jehová con el pueblo. En los tiempos en donde Elías, habiendo matado 450 profetas del dios Baal, huye al desierto, Elías queriendo morirse, porque la reina Jezabel había jurado que le iba a cortar la cabeza también, que iba a ser como él había hecho con sus profetas. Elías sintió morirse, pero ahí el Señor le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Levántate y come, porque largo camino te espera. Dios siempre está contigo, hermano. En los tiempos donde el enemigo nos hace creer, nos hace ver las cosas que no son como si fueran, allí está Jehová. Y nosotros debemos creer en el Señor. Debemos clamar al Señor. No encerrarnos, no enterrarnos con el enemigo. Porque cuando tú te encierras con el enemigo en los fracasos, porque crees que tienes decisiones, porque crees que todo está perdido, resulta que eso te hace creer en el enemigo, y ahí es donde viene el suicidio. Tú no vales nada. Todo el mundo ya te despreció. Quítate la vida. Nadie cree en ti. Pero hay alguien que sí cree en ti, hermano. Y ese alguien que cree en ti se llama Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret derramó su sangre por ti y por mí. Y Él fue a la cruz. Y en la cruz dejó clavadas todas las actas por todos los pecados que habían en contra de la humanidad. Y eso nos incluye a nosotros. Porque nuestro Padre Eterno aborrece el pecado, mas no al pecador. Y dice la palabra en el libro de Proverbios que el que comete pecado y se aparta alcanza misericordia. La gloria es para Dios. Entonces Jacob, volviendo a la historia, se encerró en una mentira que le habían hecho creer sus enemigos. Porque eran enemigos de su hijo. Y al llevarle una mentira, él creyó en esa mentira. Aquellos que aborrecían a su hijo. Y así te quiere tener el enemigo a ti, hermano. Y también me ha querido tener a mí. El enemigo te quiere hacer creer que tu esperanza ya murió. El enemigo te quiere hacer creer que ya no hay nada que hacer. El enemigo te quiere hacer creer que tu vida no tiene sentido. El enemigo te quiere hacer creer que lo que tenías en Dios ya todo está perdido y que no hay esperanzas. Y estamos viendo en este tiempo de dificultades aquí en nuestro país, en Colombia. Hablo refiriendo a nuestro país por las personas que nos ven de afuera.
En nuestro país en este momento estamos pasando por una situación difícil, una tribulación. Se escucha por las noticias y en diferentes redes sociales que ya no hay mercado en los supermercados, que ya no hay abastecimiento porque la situación está tan difícil que los bloqueos no permiten que los camiones que traen el abastecimiento puedan ingresar. Y a veces nos dejamos turbar y creemos que ya todo está perdido. Pero eso nos lo hace creer el enemigo. Porque Dios nos ha dicho en su palabra, y dice en el libro de Lucas, en el capítulo 18, refiriendo la parábola de la viuda y el juez injusto. En el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La gloria sea a Dios. Entonces nosotros, lo único que tenemos que hacer, hermanos, cuando el enemigo nos quiere hacer creer que todo está perdido, es clamar a Dios. Debemos confiar en Dios, porque el Señor nos dijo en su palabra: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, estaré con ustedes y habitaré en ustedes. Entonces, cuando el Señor nos dice que habitará en nosotros, yo no me puedo dejar confundir por el enemigo. Y yo le tengo que decir a Satanás: vete, Satanás. Porque no me voy a dejar confundir y hacer creer que Dios no está conmigo cuando yo tengo una promesa del cielo y tengo desde los lugares celestiales bendiciones dadas por mi Padre eterno, y sé que mi Cristo habita en mí y está conmigo permanentemente. La gloria es para Dios. Entonces, a lo que llamamos fracasos, yo lo llamo oportunidades. A lo que llamamos decepciones, yo lo llamo experiencias. Y a lo que llamamos enfermedades, yo lo llamo procesos de sanidad espiritual. Y hay una historia, una anécdota, en donde también Thomas Alva Edison, en algún momento le hicieron creer a su madre que no servía para nada. Pero aquella mujer no se dejó confundir por el enemigo. Aquella mujer creyó que no todo estaba perdido y siguió firme enseñando a su hijo cuando desecharon a su hijo de aquel colegio, y llegó a ser el inventor de más de 1000 inventos. Por eso tú y yo, hermano, ante las cosas que parecen ser, debemos creerle a Dios, porque Dios nos ha dicho en su palabra: siempre estaré con ustedes. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y hay otra historia de la Biblia que algunos conocen como fábula o lo quieren llamar fábula, pero para nosotros que creemos en la palabra de Dios, sabemos que es la verdad verdadera. La historia de Job. Aquel Job pareciera que en esos momentos de dificultades Dios lo hubiera dejado, porque es que otra cosa no le habría podido pasar a Job. Mira, a Job perdió sus cosechas, pierde sus bienes, pierde a sus criados, pierde sus hijos, cae enfermo, su mujer lo constriñe para que maldiga a Dios. Y después de todas estas circunstancias que está pasando Job, todas estas dificultades, tíreme otra, pues, porque, oiga, me han pasado muchas las dificultades que tuvo Job. Resulta que viene una más. Los amigos de Job vienen y lo señalan y le dicen a Job que todo lo que le está pasando es porque él está en pecado, y por eso es merecido lo que está sufriendo.
Y en ese momento Job llegó a turbarse y llegó a un punto de la aflicción Job que llegó a renegar de haber deseado nacer. Deseó haber muerto en el vientre de su madre. Imagínate esa idea suicida. Yo no quiero vivir más una persona que vive pasando por situaciones. Prefiero morirme. Eso es lo que Satanás hace con nosotros cuando estamos en la aflicción. No vales nada. Nadie te quiere. Quítate la vida. Job llegó a renegar haber nacido. Pero cuando tuvo ese diálogo con Jesús, con Dios, y en ese momento Dios le dijo: ven acá, Job, vamos a hablar tú y yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo el firmamento? Cuando creé los cielos y las estrellas. ¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo, siendo el gran yo soy, no necesité de ti? Y allí en ese momento Job reconoció la grandeza de Dios. Y al reconocer la grandeza de Dios, dijo: mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Gloria sea al Señor. Por eso nosotros, en las dificultades, debemos decir: nuestro Redentor vive. Porque nuestro Redentor no se quedó en la cruz. Él no se quedó en la tumba. Los discípulos estaban en un momento de frustración cuando Él ya les había dicho que el Hijo del Hombre iba a perecer y había de morir. Y que ellos iban a escandalizar. Porque la palabra dice: heriré al pastor y sus ovejas serán esparcidas. Y ellos estaban espantados. Pareciera que el maestro los había dejado solos. Pero resulta que no era así. Resulta que en ese momento, cuando ellos estaban afligidos, allí apareció Dios. Allí apareció Jesucristo con ellos, diciéndoles que se regocijaran, porque Él había resucitado como se los había dicho. La gloria sea para Dios. Amén, aleluya. Entonces, nosotros, hermanos, vamos a ir redondeando la idea. En nuestras dificultades, en las pruebas, en los ataques de Satanás, debemos saber que Dios siempre tiene el control, porque nosotros somos propiedad de Dios. La palabra de Dios dice que de Dios es la tierra y su plenitud. La gloria es para nuestro Padre eterno, aleluya. Entonces volvamos a la historia de José. José comenzaron a pasar muchas circunstancias. El padre ya creía que estaba muerto. Y llega José y es vendido como esclavo. Primera circunstancia. Estando como esclavo, lo llevan a la casa de Potifar a servir. Y estando en la casa de Potifar, es acusado de intento de violación. ¿Te ha pasado en algún momento señalamientos que te hayan hecho? Que te hayan señalado de cosas que tú no hayas hecho. Mira, a José le pasó. Señalado de violación. Enviado a la cárcel al lado de un panadero y de un copero. Y estando en la cárcel, interpretó los sueños del copero. Y el copero le promete que cuando esté de nuevo en su posición en el palacio con el faraón, va a hablarle al faraón de él. Y pasa el tiempo y se olvida de José. Otra más le pasó, olvidado en la cárcel. Pero Dios no se había olvidado de él. Dios tenía preparado el momento para José, porque el faraón iba a tener un sueño y era el momento, después de haber sido aborrecido por sus hermanos, de haber sido echado en una cisterna, de haber sido vendido, de haber sido llevado como esclavo a Egipto, de haber sido encarcelado. Llegó el momento
de José. Llegó tu momento, José. Llegó mi momento como José, después de tanta tribulación. El momento en donde Dios te quiere hacer brillar, donde Dios quiere que tú resaltes, que tú te levantes, que tú te renueves tus fuerzas como el águila. Es tu momento, José. Y en ese momento, cuando José interpreta el sueño del faraón, en ese momento José es puesto al servicio del faraón de Egipto como el segundo hombre más importante de aquella nación. He aquí, hermano, la revelación. Es la revelación que el Señor quiere en esta palabra, y que si tú estás allí conectado en Facebook, estás conectado en YouTube y estás viendo este mensaje, entiendas que como José es tu momento, después de haber pasado por tus tiempos difíciles, de los procesos difíciles en donde Dios estaba forjando tu corazón perdonador. Dios está forjando tu corazón perdonador para que no haya en ti falta de perdón. Está forjando tu corazón para que no haya en ti recuerdo del pasado. Está forjando en ti tu corazón para que no haya odio contra tu hermano, para que no haya rencor en tu corazón. Porque Dios, en tu desierto, en tu proceso difícil, te está preparando para un terreno en donde tú puedes estar y vas a tener abundancia. La gloria sea para Dios. Y eso mismo, ¿sabes a quién le pasó? Al Supremo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo. Aquel hombre que rechazaron porque le decían que él, siendo hombre, se quería ser Dios. Pero la gente estaba ciega. Los judíos estaban ciegos, porque Jesucristo no fue el hombre que se quiso hacer Dios. Jesucristo fue el Dios que se hizo hombre. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Y entonces Jesucristo, humillándose a lo sumo, a lo máximo, Jesucristo humillándose a lo sumo, subió a la cruz. Fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Y el peso de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, hermano, tú y yo fuimos curados. Y él clavó en la cruz todos los pecados que habían en contra de ti y que habían en contra de mí para salvarnos. Pareciera, mira, pareciera que Jesucristo hubiera sido abandonado por el Padre, porque él le pidió ayuda. Él le dijo al Padre que si era preciso pasar de él esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Y estando en la cruz, él exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pareciera, pero no era así. Pareciera que en el momento de la dificultad de José había sido abandonado por el Padre. Aquel hombre que había soñado, que había tenido sueños tan maravillosos, cuando vio que las espigas de sus hermanos se inclinaban ante él, cuando vio el sueño que el sol, las estrellas y la luna se doblegaban ante él. Entonces, ¿dónde quedaron esos sueños cuando ya yo estaba siendo esclavo, estuve en la cárcel, fui acusado de violador? ¿En dónde estaba Dios? Pareciera que hubiera estado abandonado. Y eso mismo le pasó a Jacob. Jacob le hicieron creer, pareciera que José había muerto, y él creyó, se lo creyó, que sus esperanzas con el hijo que él amaba y que le había puesto la túnica de colores había perecido, devorado por una bestia. ¿Y qué decir de Job? A Job también en ese momento pareciera
que Dios lo había dejado solo. Pierde sus cosechas, pierde sus criados, pierde sus hijos. Y llega la mujer de sobremesa, de cereza para ese ponqué, le dice: ¿en dónde está tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero allí es donde nosotros entendemos que aún estemos pasando por procesos difíciles, en la vida de Job era una prueba, y él comenzó a reconocer que el Redentor, su Redentor, vive, y a él sería la gloria y la honra, porque terminó diciendo: amado Señor, de oídos, oye bien, de oídos te había oído, pero ahora te he visto. Cuando llegó en un torbellino hablando con Job, pareciera que José había sido abandonado, pero José le dijo a sus hermanos en el libro de Génesis, en el capítulo 45, cuando se encuentra con ellos estando en Egipto y ellos están atemorizados, él les dice: no tengan temor, porque todo esto era preciso que me aconteciera para preservación de la vida. Y el mismo Jesús, que subió a la cruz y que exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Parece que el Padre había abandonado al Hijo. Pero estando en la cruz, antes de morir, nuestro Padre eterno, que había extendido sus manos en esa cruz en señal de perdón, diciéndonos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la última frase que dijo antes de morir: consumado es. Y por ese consumado es, tú y yo, hermano, recibimos el perdón. Entonces, en tu proceso y en mi proceso, lo que parece que yo estoy solo es una mentira del diablo, porque yo estoy con mi Redentor. La gloria sea para Dios, porque sé que mi Dios está a mi lado y está a tu lado. En esta tribulación que estamos viviendo, donde el remolino por las consternaciones, por los cerramientos, por los conflictos, Dios está con nosotros. Permite que Dios entre a tu casa y que habite contigo, hermano, porque yo ya le abrí la puerta y yo estoy cenando con Él. La gloria es para Dios. Vamos a orar, hermano, cerrando esta enseñanza. Vamos a decirle a nuestro Padre eterno que le damos la gloria y la honra, y que le pedimos perdón por todos los momentos en que nos hemos apartado de Él, que nos hemos dejado confundir por el enemigo con cosas que parecen pero no son. Porque tú nos dijiste, Señor: vendré a ustedes y no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes por todos los tiempos hasta el fin del mundo. Y nosotros somos hijos tuyos, Señor, porque tu palabra dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12: mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros te hemos recibido, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Y hoy reconfirmamos, Señor, esa palabra, y te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, y que de allí, Señor, no lo borre jamás. Te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Señor, cambia nuestro corazón. Pon en nosotros un corazón de carne en vez de uno de piedra. Y en ese corazón de carne, Señor, te pedimos que habites tú, Señor. Habita, Espíritu Santo. Entra en nosotros. Rescátanos, Señor, de las garras del asesino. Padre, bautízanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué alegría, qué gozo llevar estos mensajes. El hermano Henry Rodríguez Palacio
que está conectado en Facebook, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a su familia, a Juancho Moreno, que Dios los bendiga. Un saludo muy especial de este suministro, Hamilton Urrutia. Quiero invitarlos, hermanos, que se conecten con nosotros en las enseñanzas. Tenemos nuestras redes sociales de YouTube, por Facebook estamos enseñando la palabra, y también tenemos un grupo de oración en nuestra iglesia, Senda de Justicia y Libertad, ubicada en Cali, en la calle 21, número 11B57 del barrio obrero. Estamos allí orando por ustedes. Quiero dejarles los teléfonos de celular en donde ustedes pueden hacer sus peticiones. Pueden hacer sus peticiones al 315-461-2965. Allí vamos a estar permanentemente recibiendo sus peticiones y orando por ustedes. Porque la palabra de Dios dice que debemos nosotros orar por los enfermos. Podemos interceder por los enfermos y por cada una de las peticiones que hay. Hoy estuvimos orando en la madrugada por la situación de nuestro país. También hay otro teléfono de nuestros pastores, el 311-306-4966. Y quiero invitarlos que este domingo estén conectados con nosotros a las 10 de la mañana por Facebook desde nuestra iglesia Senda de Justicia y Libertad. Pero no hagamos esto de un solo mensaje de un día domingo, porque para nuestro Señor Jesucristo debemos tener disposición de todos los días, porque la palabra de Dios dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Saludos a mi pastor Denis Gómez de la iglesia Senda de Justicia y Libertad. Saludos a la pastora Sara. Saludos a los copastores Jorge y Yasmila Quiñones. Saludos a mi pastor Carlos Castilla del Ministerio Cristo Libera. Aquí también les quiero decir que voy a estar con ellos el 29 como seminarista aquí en la ciudad de Cali, enseñando sobre liberación espiritual. Saludo a todos los pastores del mundo entero que están dispuestos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Porque el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, lo tenemos que llevar a tiempo y a destiempo. No importa que las iglesias estén cerradas. Nosotros tenemos la palabra dentro de nosotros, porque tenemos a Cristo Jesús, que es la palabra, y debemos llevar el mensaje de Cristo. Y también quiero comentarles que nosotros transmitimos a través de Vencedor Estéreo 97.8 FM, que se transmite desde el corregimiento de Palma Seca, Radio Voz Online, para que ustedes se conecten a las 8 de la noche todos los días. Hay un mensaje de Dios para ustedes. Que Dios los bendiga, que los acompañe siempre. Hasta una próxima oportunidad.